¿Sabes qué me habla esto de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que pensamos? Dice la palabra de Dios que su palabra será predicada por todo el mundo. No habrá nadie que diga, yo no supe, a mí no se me dijo, porque la palabra de Dios está a nuestro alcance hoy en día. ¿Y sabes? Quiero que sepas que la palabra de Dios, la Biblia, su significado, lo que significa Biblia es libro de libros. La Biblia es una recopilación de aquellos libros que según los expertos y aquellos que han estudiado son los que tienen una inspiración divina. ¿Qué quiere decir esto? Es la inspiración de Dios. Cada uno de esos libros. La Biblia está compuesta por 40 hombres que escribieron cada libro. Cada libro tiene diferentes autores, por así llamarlo, y fue escrita en un tiempo aproximado de 1000 años, 100 años antes de Cristo, y se redactó completa 100 años después de aproximadamente. Pero en estas personas que le escribieron fue inspirada por Dios y el único autor es Él porque la palabra de Dios se entrelaza, se entrelaza. Tú puedes tener versículos del Nuevo Testamento que son más actuales porque son el tiempo de Jesús, que se entrelazan con los libros más antiguos como el libro de Job, ¿sí? Y nosotros nos podemos dar cuenta de cómo realmente fue con una sola mente, con un solo autor, que es Dios. Por eso es tan importante. Miren, quizá no le damos el valor que debe de tener, porque la Biblia es un tesoro en nuestras manos. Son los consejos más importantes que podemos tener. Lo hemos repetido en repetidas ocasiones, ahora sí que valga la redundancia, en repetidas ocasiones aquí, que es el manual de nuestra vida. Dios permitió que la Biblia fuera escrita para que nosotros no nos equivocásemos. Y la palabra de Dios dice, y me encanta el Salmo 91, porque el Salmo 91, fíjense lo que dice en el versículo 105. Este salmo es uno de los capítulos más largos que tiene la Biblia. En el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos y luz que alumbra mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara. En medio de la oscuridad en la que vivimos, de las tinieblas en las que andamos cada día, porque no nos vayamos a pensar que las tinieblas son pecado, son lo malo. Sí, eso también representa. Pero ¿a quién de ustedes no les pasa que cada día dices, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Y a dónde voy? ¿Y cuál es mi futuro? Pero la palabra de Dios es una lámpara que nos va a ir guiando en cada uno de nuestros días. Bien, yo quería ponerles este ejemplo. Si tú tienes en tu casa un libro de repostería, hablo de eso porque a mí me encanta hacer pasteles, pero si tú tienes en tu casa un libro de repostería y tú lo lees cada día, ¿crees tú que por leerlo te conviertes en un repostero o te conviertes en un panadero? No, ¿verdad? Nosotros para poder decir que somos reposteros y panaderos, tenemos que practicar, tenemos que llevar a cabo lo que viene en la receta del libro del pastel, ¿verdad? Si no, nosotros solamente tenemos un conocimiento, pero no lo hemos experimentado. Y en Mateo 12:50, la palabra de Dios dice, te lo voy a leer, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermana, mi hermano y mi madre. ¿Sabes? Para que nosotros podamos ser hijos de Dios, nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios.
no solamente debemos de leerla, tenemos que practicarla. Te voy a dejar de tarea, ojalá y lo puedas leer más tarde y escucharlo. Juan 8:39 al 59. Es una palabra que te va a confrontar, una palabra que te va a confrontar, pero ahí habla de que para que tú seas hijo de Dios, tú tienes que practicar la palabra de Dios. Pero si no la practicas, no perteneces a Dios. Por eso es tan importante leer la palabra, pero practicarla. Miren, yo he escuchado, platicábamos ahorita esta Erika y yo, de cómo el Espíritu Santo está hablando. Él habla a toda la iglesia. Él sigue siendo el mismo autor para todos, el mismo Dios para todos. Y Erika y yo platicábamos ahorita de que a la enseñanza que escuchamos ayer, Dios ya nos había hablado antes de ella. En algunas partes Dios ya nos había revelado lo mismo que el pastor nos habló el día de ayer. Porque es el mismo Dios el que habla a todos, el que pone el sentir. Y esta semana pasada yo he estado escuchando mucho sobre la importancia de darle valor a la palabra. Por eso es que hoy vengo y te lo quiero enseñar. La palabra de Dios costó mucho. Por eso nosotros tenemos que valorarla y tenemos que practicarla. Nosotros no podemos decir que nosotros somos hijos de Dios cuando no caminamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, ¿no? En el versículo, les quiero dar un ejemplo de un versículo, ¿no? En Mateo 5, 44 a 48, dice, nosotros, los voy a leer, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Aquí que podemos ver de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos bendecir a aquellos que hacen el mal para nuestra vida, aquellos que nos aborrecen y aquellos que nos ultrajan. ¿Creen ustedes que eso es fácil de hacer? No es fácil, no es fácil. Pero sabes, cuando tú estás en la presencia de Dios y cuando cada día estás leyendo su palabra y te pones a hacerlo en tu vida, decir, yo lo voy a hacer porque tu Espíritu está en mí y aunque me duela y aunque tenga que morir, lo voy a hacer. Eso es practicar la palabra. Y cuando tú empiezas a practicar la palabra, entonces empiezan a venir los frutos en tu vida. Todos nosotros hemos estudiado alguna vez. Cada vez que estudiamos, se nos aplica un examen. También así es en la palabra de Dios. Todos cuando escuchamos palabra de Dios, va a llegar el momento en que seremos probados a ver qué tanto se retuvo en nuestro corazón y qué tanto llevamos a la práctica. Nosotros debemos de llevar a la práctica la palabra de Dios, porque es la forma en la cual nosotros vamos a poder ser promovidos a un nivel mayor en la presencia de Dios y en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a tener la palabra de Dios en nuestra vida todo el tiempo. En este salmo que yo les cuento, en el Salmo 91, es un salmo hermoso. Todo él habla de atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. En el verso 97 dice David, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En el versículo 103 dice, cuán dulces son tus palabras a mi boca, cuán dulces son cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El rey David se deleitaba en la palabra de Dios. El rey David meditaba en su palabra de día y de noche. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es una herencia para nuestra vida que debemos de conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Es que seas prosperado, es que todo te salga bien, pero tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Meditar en su palabra de día y de noche. Tú puedes decir, ay, Rocío, pero de verdad no tengo tiempo, en serio, los niños, en serio, hacer la comida, la casa, si trabajo, mi negocio. Puedes decir, no tengo, pero mira, sí puedes hacer algo, dedicarte un tiempo a leer tu testamento y meditar en esa palabra que hayas leído en la mañana, todo el día, y aún en la noche estar pensando en ella. Hoy por hoy hay muchos distractores en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque eso es un plan del enemigo. Nos quiere distraer el enemigo para que no conozcamos la herencia que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros empecemos a estudiar la palabra, a meditar en ella, a guardarla en nuestro corazón, a practicarla, dice, entonces prosperarás, entonces todo te saldrá bien. Muchas personas dicen, oye, ¿por qué si yo me acerqué a Dios? ¿Por qué las cosas parece que fueran peor? Parece que todo me saliera mal. La palabra de Dios dice que cuando una semilla es sembrada en tu corazón, cuando tú empiezas a descubrir los tesoros y la herencia que Dios tiene para ti, el diablo no se va a quedar tranquilo y él va a querer robar esa semilla que fue plantada en ti. Dice la palabra de Dios, los afanes de la vida van a querer matar la semilla que está sembrada en ti. Nosotros tenemos que cada día poner semillas en nuestra vida, cada día. Nuestro hablar tiene que ser la palabra de Dios, porque sabes, la palabra de Dios tiene poder. Dice la palabra que es como una espada de dos filos que traspasa los corazones, que traspasa hasta los tuétanos, llega hasta nuestros huesos. Cada una de ustedes, yo estoy segura que está escuchando el día de hoy porque quiere eso que penetra tu alma, que penetra tu corazón, que alimenta tu espíritu. Va más allá de nuestra carne, va más allá de lo que podemos sentir, porque alimenta tu espíritu. Pero tiene que ser constante, tiene que ser practicada, la debemos de llevar en nuestra vida y vas a ver que va a empezar a prosperar tu camino, va a empezar a prosperar tu vida, todo te va a salir bien. Si el enemigo quiere robar, dice la palabra de Dios, resiste. En ningún momento te dice que no va a venir a robar, en ningún momento te dice que no va a venir a atacar, pero te dice que Él está contigo. Y si no sabes que está contigo porque no lo ha leído en la palabra, no tendrás la confianza para decir, Dios está conmigo, puedo vencer. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. En el libro de Efesios dice que nuestras armas son la palabra de Dios. Dice que tomemos la espada, que es la palabra de Dios. ¿Con qué podemos vencer al enemigo? Con su palabra. ¿Con qué venció Jesús en el desierto cuando él fue tentado por el enemigo? Porque ni aún él se libró de ser tentado por el enemigo. ¿Con qué venció? Con la palabra. Pero sabes, el enemigo también conoce la palabra. Y él va a querer atacarte aún con ella. Y yo te animo a que la palabra de Dios sea en tu vida cada día. Que cada día busques y que cada día la practiques. Porque como les mencionaba, no por tener un libro de repostería nos convertimos en un repostero. No por tener una Biblia en nuestro celular o en nuestra casa
quiere decir que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque practicamos la palabra de Dios, porque la vivimos. Mira, te quiero contar, esta semana apenas estamos a martes y yo ya estoy empezando a ver la gloria de Dios. Pero quiero contarte que he sido testigo del poder y del mover de Dios hoy. La palabra de Dios parecen historias. De hecho, mis hijos nacieron en una cristiana. Y ellos le decían a la maestra, es que yo ya me sé todas las historias. Yo ya me sé todo, maestra. O sea, como que enséñame algo nuevo. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios se vuelve vida en nuestra vida. Y ella quiere escribir en ti, quiere escribir nuevos milagros, quiere escribir nuevos tiempos, quiere que la gente conozca que es el mismo Dios que abrió el mar. También puede abrir el mar que está enfrente de nosotros, el mar de dificultades. Y esta semana yo empecé a ver cómo Dios está sobre nosotros. Miren, de verdad, Dios está sobre nosotros. Él tiene planeada nuestra vida. Él sabe lo que va a suceder. Ella tiene el destino, nuestro destino planeado. Tienes que estar confiada en que Él te va a llevar a algo mayor, porque Él es tu Padre. Y como todo padre, Él tiene planes de bien para tu vida. Tienes que permanecer confiada, segura en ese Dios que tiene cuidado de ti, que dejó escritos sus pensamientos para que nosotros los estudiásemos y no nos equivocásemos y llegásemos al destino que Él tenía planeado. Hagamos de Dios el centro de nuestra vida. Hagamos de su palabra el fundamento de nuestro caminar en nuestra vida, la lámpara que alumbrará el camino, que no nos permitirá equivocarnos y que llegaremos a ese destino que Dios tiene señalado para nosotros. Esta es la palabra que Dios tenía hoy para ti. Espero que la atesores en tu corazón, que la guardes y que no dejes ningún día de cada uno de tu vida de leer la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra traerá no solamente bendición a tu vida, sino a tus generaciones. Y como cada mañana tengo una alabanza que sé que bendecirá tu vida para que el día de hoy comiences este día poniendo a Dios como el centro de tu vida. Entonces, déjame que la pongo. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, Jesús. El centro eres solo tú. Oh, el centro eres solo tú. El centro de mi vida
Jesús. El centro de mi vida sea Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sea Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Hey, oh Cristo. Pues así es, chicas, hay que pedirle a Dios que Él sea el centro de nuestra vida, hay que poner su palabra como lo más primordial en nosotros
y veremos muy buenos tiempos y seremos promovidos. Que tengan una excelente semana. No sé si alguien quiere hacer un comentario o quiera dar una aportación. Yo quiero dar una aportación, Rocío. A ver, Argelia, muchas gracias. Solo les quiero comentar que las que me conocen tengo muy poco en la iglesia. El domingo me he dado cuenta de muchas cosas, de que realmente yo sé que Dios existe y que está con nosotros, pero sí tenemos que andar en el camino y les voy a comentar por esto. El domingo, desde que amanecimos, siempre hemos tratado de estar con Dios en la prédica, en todo lo que sea posible. El domingo terminamos la prédica, estábamos con mi mamá, nos retiramos, nos fuimos con unos amigos, estuvimos igual en oración. Después de eso nos fuimos a la iglesia. Yo cada que veo a gente que quiero mucho, yo soy de tocar, y las que me conocen saben que yo toco, me encanta abrazar, besar. Pero con esto que está pasando, pues ustedes saben que de lejecitos. Entonces yo dije, me voy a bajar el día que fuimos a la iglesia, dije, me voy a bajar, pero siento feo cuando te saludan así que de puño y que yo siento muy feo. Entonces esa vez vi a gente que realmente yo estimo, que quiero mucho y pues lo de Rocío y me llenó mucho. De cuenta que nos abrazamos y nos llenamos. Me sentí en casa, vaya. Me sentí muy bien. Total que ese domingo estuvimos súper llenos, siempre acompañados con Dios. Nos retiramos nosotros el domingo de la iglesia, nos despedimos, pues claro que con ganas de volver a verlos y de volver a abrazarlos y de sentirlos. Cuando nosotros salimos de ahí, de la iglesia, y íbamos para el carro, venía un Jetta color negro y se estacionó en un área que ustedes han visto que está roja. Justo nos estacionamos en el área de un lado. Entonces, cuando vamos hacia el carro y Antonio me abre la puerta, le dije, trae una pistola, espera. Y me dijo, no pasa nada, tranquila. Entonces, el tipo que venía manejando fue cuando se baja, yo le vi la pistola y me dijo, le dije, no vayas, espérate. Y me dijo, no va a pasar nada. Entonces, haz de cuenta que yo me subí al carro y yo no dejé de verlos. Y lo único que hice fue, Señor, nos ponemos en tus manos, nada más te pido, mándanos a ángeles y arcángeles, cúbrenos con sus alas y tú sabes. Antonio se va para abrir la puerta y le dije, Dios mío, tú sabes lo que haces. Se sube al carro, por obra del Espíritu Santo, no sé. El tipo se queda parado y se nos queda viendo. Yo nunca le quité la mirada por cualquier reacción. Se sube Antonio, nos vamos y vienen atrás de nosotros. Y le digo, vienen atrás. Dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ya de cuenta que me tranquilizaba. Entonces damos vuelta y ahí se nos perdieron. Ya en la noche, cuando llegamos a la casa, yo sí estuve muy nerviosa, sí estuve muy mal, y él me tranquilizó y me dijo, no tienes por qué estar así porque Dios estuvo con nosotros. Total que ya en la noche, y al dormirnos, al día siguiente yo le dije, oye, ¿estuviste tú conmigo por un lado? Y me dice, no, yo no fui. Me dice, ¿por qué? Dije, no, nada más, fue todo lo que le dije. Y me dice, ¿por qué? Dime, ¿por qué? ¿Qué sentiste? Le dije, es que yo te vi, yo vi una silueta que estaba por un lado mío y yo me sentí, haz de cuenta que yo cuando en la noche, no sé si estaba soñando, que yo lo vi, lo único que yo hice fue dar gracias, gracias Señor. Y haz de cuenta que me puse como, me abracé yo misma. Y fue todo. Entonces yo pensé que era él. Y me dijo, no, no era yo. Entonces le dije, ok, ya sé quién fue. Entonces, créanme lo que yo sé, que todos somos hijos de Dios, pero entre más caminemos en el camino, no estamos solos, de verdad, estamos protegidos. Ese día yo no sé, sí, a veces me pongo a pensar, si no hubiésemos en el camino con Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Nos hubieran hecho daño? ¿Nos hubieran, no sé? Pero de verdad que fue así. Entonces yo se los quería compartir. Yo soy muy poca para hablar y lo saben, pero ese día pues nos acaba de pasar. Y ese día estuvimos tan contentos, créanmelo, ese domingo, y más cuando fuimos a la iglesia. Entonces,
me dice mi marido, me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el diablo no quiere que estemos con Dios, nos vio tan contentos y nos vio tan llenos, que desgraciadamente Dios está actuando. Y créanmelo, cuando yo le vi los ojos a esa persona, a la que traía la pistola, no era él, de verdad. Entonces él me dijo, y ese día que llegamos nos pusimos a orar y nos pusimos a rezar y me dijo, y él dijo unas palabras muy bonitas. Y de hecho el último dijo que Dios te quite de tus ojos esa mirada que no corresponde a él. Bueno, yo se los quería compartir, chicas, de verdad, hay que estar llenos y siempre tener fe, siempre. Muchas gracias, Argelia, de verdad que edifica nuestra vida. Saber que Dios está con nosotros, que las cosas suceden, o sea, hoy en día, pero que también el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y nos guarda. La palabra de Dios también dice que ninguna arma forjada en contra de nosotros prospera, que pasamos invisibles en medio del malvado. Pero eso dice la palabra, pero el testimonio que tú das nos habla de que es real, y te agradecemos mucho Sí, es que real. has compartido, de verdad. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues les deseo una excelente semana. Muchas gracias por conectarte. Y pues vamos a primeramente Dios tener esta enseñanza grabada para ponerla ahí en el chat por si alguien más quiere compartirla con alguien que sepa que puede. Muchas gracias, Rocío. Yo solo De quiero nada. agradecerte todos los martes que nos podemos ver. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Pati. Estoy a tus órdenes, de verdad. Pati, Algo les quería decir también. Erika, ¿querías hablar? no, decía Pati Bella. Digo Qué chillona. Les quería comentar, bueno, yo doy así como una enseñanza para el día a día entre mujeres, pero si tú no tienes un grupo, yo sé que a lo mejor estás ya en algún grupo o eres líder de grupo de algún lugar, pero si tú no estás en un grupo, quiero invitarte todos los jueves a las 8 de la noche, nos reunimos en un grupo donde mi esposo y yo damos una enseñanza, pero la enfocamos a familia. Entonces, si tú no estás en un grupo, que quede bien claro, porque si tú estás ya en un grupo es porque Dios te tiene ahí. Pero si tú no estás en un grupo, yo te invito a que te unas. Como les comento, la palabra de Dios la debemos de tener cada día en nuestra vida. Entonces, el saberla llevar a cabo o practicarla, también necesitamos ser enseñados. Entonces, si tú no tienes un grupo, te invito a que te unas a uno. El jueves a las 8 de la noche estamos teniendo un grupo. Estás cordialmente invitado. Puedes enviarme un mensajito para enviarte la invitación al Zoom. ¿Sí? Gracias. Tengas Gracias, una Rocío. excelente semana. Gracias, Rocío. Igualmente a todas. Muchas gracias, Rocío. A mí sí me interesa, gracias. Ok. ¿Me mandas mensajito, por favor? Si tienes mi Claro. teléfono. Sí, Chío. Ok. Para que te unas este jueves, primeramente Dios. Claro que sí. Muchas gracias. De nada. Bonito día. Bye, bye. Bonito día. Ay, bonito Gracias. día, Muchas bendiciones. gracias. Que tengan Noemi, bendecido día. conectarte, Marichu, Pati, Bye. gracias, bonito día. Nazaret, Betty, Argelia, Miriam. Ay, gracias. Bye bye, Bere. Que Gracias. tengan lindo día. Bye. Igualmente. día. Bye. Gracias. Bendecido día a todos. Gracias. Adiós, Carlita. Te vas en el coche. Bye bye. Adiós, Erika. Gracias.